Que el Señor les bendiga. Ama al Señor con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Amén. Amén. A ver esas manos. Es importante declararlo, confesarlo, mostrarlo para que lo sepa bien el enemigo. Dice la palabra de Dios a cada una de estas personas que dicen que aman a Jesús con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Dice en el libro de Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo no sé cómo estaba usted con esa relación íntima que necesitamos con el Señor, pero todos aquellos que confían en el Señor y tienen fuertemente al Espíritu Santo dentro de uno, la palabra del Señor no va a faltar sobre su vida ni sobre la vida de sus hijos. Dios es fiel, Dios es verdadero y lo que ha dicho lo cumplirá. ¿Lo cree? Le invito a ponerse de pie. Presente su corazón delante de Dios y crea que el Espíritu Santo de Dios que está sobre usted ha puesto su palabra en su boca. Y esa palabra que el Señor ponga en su boca traerá bendición. Bendición primeramente para su vida, bendición si usted está casado para sus hijos, bendición para los hijos de sus hijos. O clame por su familia en esta hora. Clame por cada uno de los que el Señor ha puesto en sus manos. Este Dios grande y todopoderoso hará cosas grandes en nuestra familia. El fiel y el verdadero bendecirá su vida y todo lo que le ha confiado a usted. El Espíritu mío que está sobre ti, el Espíritu de Dios que está sobre tu vida, sobre mi vida, Señor, sobre mi vida. Señor, clamamos por nuestro espíritu, clamamos por nuestros hijos y clamamos por los hijos de nuestros hijos. Que el fuego de tu Espíritu Santo, oh Dios, arda de tal manera, aunque el mundo esté todo dado vuelta, el Espíritu de Dios estará sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, es un pacto. Tú estás hablando, oh Dios. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Hoy recordaba cuando éramos muy nuevitos, donde la palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y con mi esposo arrebatamos esa palabra y la atesoramos en nuestros corazones. Y hemos trabajado sobre la familia para que ellos sean bendecidos por Dios, para que puedan estar en los caminos de Dios. Y el Señor, podemos decir que nos ha bendecido. Y nuestros hijos tendrán que orar y creer que el Espíritu de Dios estará también sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La bendición de Dios. Levante bien en alto sus manos.
No sé cómo se encuentra su vida, su corazón. No sé cómo será el día que el Señor le dé una familia, pero crea, porque si el Espíritu de Dios está sobre usted, estará también sobre su familia si usted se mantiene firme en los caminos del Señor. Dios mío, cubrimos y bendecimos este momento en el nombre poderoso de Jesús, y todo lo que se quiera levantar sobre nuestras vidas, todo lo que se quiera levantar sobre nuestros hijos, todo lo que se quiera levantar sobre nuestras generaciones, todo lo que no quiera venir de ti, lo atamos, lo reprendemos, lo resistimos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos con nuestra boca que el Espíritu de Dios está en nosotros y estará en cada uno de los nuestros en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted lo cree, denle el mejor aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya, 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 aleluya. Santo, el Espíritu de Dios sobre tu vida para abrir los ojos a los ciegos, para levantar al caído, para restaurar corazones. El Espíritu de Dios vivo, Él está vivo. Y si Él está vivo dentro tuyo, verás cosas grandes y maravillosas, porque no son mis palabras, son las palabras del Dios Todopoderoso. Él dice y lo hace en el nombre de Jesús. Recibe gloria, Señor. Yo lo creo, yo lo creo, lo creo, lo creo. Creo en su palabra y creo en su poder. Creo en lo que dice, porque se cumplirá. Y preste atención a lo que estoy diciendo. Preste mucha atención, porque esto es palabra de Dios para su vida. Esto es palabra de Dios para su vida. Si el Espíritu de Dios está fuerte y firme sobre usted, usted verá cosas grandes y maravillosas de parte del Señor. Pruebas tantas, pero sobre esas pruebas usted se levantará y verá la gloria de Dios. O alabemos juntos levantando nuestras manos. Declare una vez más: Señor, tu Espíritu está conmigo. Yo no estoy sola. Tú estás conmigo, tú estás. Tú estás. Y lo estarás siempre. Y lo estarás siempre. Pídele ahora mismo al Señor que cambie de usted lo que han visto los suyos en su casa. En usted. Y después declare: tu Espíritu sobre mí ha hecho cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas nuevas. Son todas nuevas. Levante sus manos y reciba. Reciba del Espíritu de Dios. Reciba, porque Él está con usted. Su palabra en su boca. Pídale al Espíritu Santo que unja esas manos, que unja tu boca,
para abrir los ojos de los ciegos, para que los mudos puedan hablar, los paralíticos levantar, el enfermo sanar, el Espíritu de Dios vivo, 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 vivo en mí. Que escuche bien los poderes de las tinieblas, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, y los que se levantan contra tu vida serán avergonzados y confundidos. Oh, recibe gloria en esta tarde, Señor. Unge, unge, unge. Llama, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este lugar. Sopla, sopla. Mientras le alabamos, mientras le exaltamos, si el Espíritu de Dios está vivo sobre ti, tu boca se llenará de palabras de Dios. Serán como carbones encendidos, donde no podrás dejar de hablar todo aquello que ponga el Señor en tu vida. Alabemos y exaltemos mientras la unción de Dios sigue obrando y trabajando en tu vida. Registre esta palabra de Isaías 59, 21. Porque si usted lo cree con todo su corazón y vive conforme a la palabra de Dios, ¿cómo se va a sorprender de tantas cosas que hará mi Dios? Oh, siga levantando sus manos y adórele, adórele, adórele. ¿Quién responde a la oración? ¿Quién oye nuestra voz? ¿Quién abre las puertas que nadie puede cerrar? Hay un poder, yo solo sé que cuando Dios está por mí, nada me puede intimidar. Cuando Dios está por mí, no existe la dificultad. Cuando Dios está por mí, la historia tiene un buen final. Cuando Dios está por mí, ¿quién es contra mí?
está por ti. está por mí. Que cuando Dios está por mí, nada me puede intimidar. Cuando Dios está por mí, no existe la dificultad. Cuando Dios está por mí, la historia tiene un buen final. Cuando Dios está por mí, ¿quién es contra mí? Proclámalo, ¿quién contra mí? Sí, Señor. Él está Dios por mí. Oh, sí, Señor. Nunca me ha dejado. Él está por mí. Él está por mí. Él está por mí. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Estoy compartiendo algo que tiene mucho que ver con todo esto, que es lo que dejamos de legado, o sea, de herencia, a las generaciones que siguen por delante, a nuestros hijos, lo que hemos recibido de herencia y lo que dejamos de herencia. Ellos seguramente, sin ninguna duda, porque lo hemos experimentado nosotros, y lo experimentamos. Cuando uno se dispone a servir a Dios, vienen muchos temores, dudas, el enemigo bombardea con pensamientos de todo tipo para hacer dudar, para detenernos, para hacernos pensar que quizá nuestros hijos y nuestras futuras generaciones van a estar en conflicto, no van a seguir al Señor y van a encontrarse en dificultad porque nosotros tenemos que dejar todo para seguir al Señor, para abrazar ese llamado. Entonces vienen los temores, los pensamientos. Pero en realidad cuando nosotros hacemos eso, cuando ustedes hacen eso, están dejando una herencia espiritual en sus hijos. Están dando un legado espiritual. No sé si uno puede dejarle herencia material, pero cuando le deja la herencia espiritual, esa herencia lo llena todo. Ese legado que uno deja en sus hijos y en su familia, lo llena todo y además después provee todo lo necesario en todas las áreas. Por eso, en el proverbio que estoy leyendo, como para comenzar cada culto, es: la bendición del Señor enriquece. Si usted quiere ser enriquecido, busque la bendición de Dios. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, no hay de qué preocuparse, no hace falta ningún esfuerzo humano, porque la bendición del Señor es la que me enriquece. Pero la bendición del Señor fluye, se manifiesta y se desarrolla a través de la vida humana. No es una cosa que ocurre de un día para otro. Yo de un día para otro decido tomar la bendición de Dios. Cuando le rindo mi corazón a Jesucristo, ese día decidí tomar esa herencia eterna, ese legado espiritual que Dios me quiere dar. Pero a partir de allí comienza el trato de Dios. Y comienza el proceso en el que Dios empieza a despojarme de aquellas cosas que no sirven, empieza a sacar de mi corazón aquellas cosas que quieren dominarme, para luego empezar a poner las cosas que Él quiere y que Él sabe que yo necesito para llevarme en su propósito y en su camino, en el desarrollo de su propósito y su plan para mi vida. Entonces, si usted quiere ser bendecido por Dios, si usted quiere esa riqueza que viene de parte de Dios, que le bendice en todas las áreas de su vida, no solamente en el bolsillo. Cuando decimos la bendición del Señor es la que enriquece, lo último que pensamos es en el bolsillo. Lo primero que pensamos es la riqueza de tener al Salvador, de tener al Redentor, al Señor de señores y al Rey de reyes, porque el resto viene por añadidura. El resto viene y no hay ninguna duda que vendrá, no hay ninguna duda, solo hay certezas de que viene. Toda bendición de Dios sobre nuestras vidas porque lo hemos experimentado en nosotros. Así que no tengo duda que ellos y cualquier persona que Dios llame y que se disponga a servir a Dios con el llamado de Dios, para hacerlo va a experimentar exactamente lo mismo. Porque Dios, mi Dios, es el mismo Dios de ellos y es el mismo Dios de ustedes. Amén. Entonces, lo que nosotros necesitamos es decidir qué bendición queremos, qué herencia queremos, qué legado queremos. En el libro de Génesis está la historia de Jacob y Esaú. Y cada uno de ellos, ahora se lo voy a leer en el Nuevo Testamento, que son mencionados. Pero son mencionados en diferente manera, por diferentes testimonios de ellos. Entonces, uno recibió la herencia, procuró la herencia, se esforzó por tenerla, la herencia espiritual,
Y el otro no, el otro la menospreció. El otro prefirió la herencia terrenal, las cosas de la tierra, prefirió lo que es acá del mundo, pero dejó de lado aquello que tenía que desear en primer lugar en su corazón. Pero el otro, Jacob, ese sí, él deseaba esa bendición. Y hoy pensaba, mi esposa también, ¿no? Cuando hablando de este tema, a la vuelta me decía, me acordaba, nosotros somos mellizas, él tiene una hermana melliza. ¿Cómo Dios la eligió? La apartó para servirle. Las dos tienen herencia y bendición en el sentido terrenal. Las dos han recibido herencia terrenal, pero ella ha recibido una herencia espiritual. Un llamado de Dios, un apartar de Dios, y así hace Dios con usted. Hace Dios conmigo, con usted y con todos aquellos que están dispuestos a obedecerle. Por eso dice en Romanos, hablando de estos dos hermanos, dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Así que Dios, antes de que ellos nacieran, ya había hecho una elección. Había tomado a Jacob como la persona elegida, porque Dios conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Esaú. Cuando dice amé a Jacob y aborrecí a Esaú, no significa el aborrecer que nosotros entendemos, que Dios lo odió, que no lo quiso, lo desechó. No, lo amó menos, lo puso en segundo lugar. Dios amó a Jacob en primer lugar y después a Esaú. ¿Esaú recibió herencia? Sí, Esaú recibió herencia. ¿Él fue bendecido? Sí, fue bendecido, pero en la tierra. Todo lo que él tuvo y todo lo que él desarrolló tenía que ver con la herencia terrenal. En cambio, Jacob tuvo que ver con la herencia espiritual. Tenía que ver con la herencia de las promesas dadas a Dios, a Isaac y a Abraham. Por eso es importante ver el desarrollo, si usted lo lee, y yo le animo a que lea estos capítulos del libro de Génesis, a partir del capítulo 25, que habla de la muerte de Abraham. De Abraham ya hablamos bastante, así que esa parte, empieza a leerlo el capítulo 25 y va a ver cómo Isaac tenía las mismas promesas que tenía Abraham. Porque Abraham le dejó un legado a Isaac. Isaac tomó ese legado, tomó esa herencia. Más allá de la herencia material que le dejó la promesa de Dios. El legado y la herencia que tenemos nosotros es la promesa de Dios, que Jesús viene a llevarnos a su presencia porque Él preparó un lugar para que estemos con Él. Amén. Y esa promesa los tiene que sostener. Esa promesa les sostenía a ellos. Después del nacimiento, después que falleció Abraham, nacieron Jacob y Esaú. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca, de la familia. Y ella era estéril también, no podía tener hijos. Pero Dios la favoreció. Dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó la oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si voy a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Lo leímos en Romanos, el apóstol Pablo usa como un ejemplo. Fíjese, aquí nomás ya encontramos una diferencia de la humanidad en este momento que estoy leyendo con la de hoy. Ella tenía ese conflicto en su seno, había una guerra en su interior. Y ella dijo, ¿para qué voy a seguir viviendo yo? No pensó en abortarlos, pensó que ella dice, ¿para qué voy a vivir yo? Y el Señor le reveló lo que estaba pasando en su interior, que había un conflicto de 2 naciones. Dios ya tenía un plan y le estaba a ella revelando, porque ella fue a consultar a Dios. Si usted va a consultar a Dios, Dios siempre le va a revelar sus planes. Si usted va a consultar a Dios con un corazón abierto y después de obedecer al Señor. Y así fue que nacieron Esaú en primer lugar, el mayor, y Jacob después el menor, pero nacieron el mismo día porque eran mellizos. Crecieron y ahí encontramos la diferencia, empezamos a ver la diferencia entre uno y otro. Uno tenía un legado, el otro tenía otro. Por eso
Él decidió, cada uno de ellos tomó una decisión. Usted toma una decisión. Todos los días. Uno decidió que ser un siervo de Dios, que el señorío del Señor esté sobre su vida, que el Dios de su padre sea su rey y su Señor, mientras que el otro decidió otra cosa, que su señorío era el del Dios de este siglo. Muchos creyentes, aún siendo creyentes, permiten que en su vida la gobierne el Dios de este siglo. Que el Señor de este siglo, el Dios de los hombres, del mundo, sea el que gobierne todavía y dicte su conducta. En cambio, el creyente rendido y consagrado a Dios, que aprecia la herencia eterna que tiene de parte de Jesucristo, dice, Jesús es mi Señor. No tengo otro Señor. Él es el Señor de mi vida. Mire, se lo leo en Hebreos. En Hebreos dice así, capítulo 12, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Les recuerdo una vez más, la palabra de Dios está escrita para los creyentes. No es que esta palabra está escrita para la persona del mundo. La persona del mundo no entiende lo que dice la Escritura, porque la Escritura está escrita para el creyente. El creyente, así que las advertencias son para el creyente. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. Esaú, el que estábamos hablando, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Sigue diciendo, y téngame paciencia un segundo más, dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, está hablando del Sinaí, ni a una oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes la oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esa orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios, del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablan con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron a la amonestación, a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta del cielo. Y en toda esa exhortación pone como ejemplo ¿a quién? A Esaú. Dice que ninguno sea inmoral o profano como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Bueno, Esaú justamente mostró con su corazón y con su vida que él no quería la herencia eterna. Cuando llegó un día de cazar a su casa cansado, agotado, pensaba que estaba muriendo él, porque estaba muy agotado, le dijo a Jacob que estaba cocinando un guiso de lentejas. Hoy hace calor, ¿no? Pero en invierno qué bien, ¿no? Qué bien viene un guiso de lentejas, ¿no? Con chorizo colorado, con todas esas cosas, ¿no? Y llegó y estaba Jacob ahí haciendo el guiso, porque él estaba en la casa, Jacob. En cambio, Esaú era un hombre de campo, de casa, ¿no? No había cazado nada, estaba cansado y estaba ahí haciendo el guiso Jacob. Y llegó y le dijo, dame un plato de ese guiso. Y Jacob lo miró y dijo, si me vendés tu primogenitura, te doy. Lo que decía en Hebreos, menospreció su derecho de hijo mayor. Él le dijo, dame tu primogenitura, le dijo Jacob. Y él dijo, ¿para qué la quiero si me voy a morir de hambre? Te la doy, no hay ningún problema, pero dame un plato de ese guiso. Así que Jacob le dio de comer ese guiso, pero Esaú despreció la primogenitura, despreció el derecho de hijo mayor. ¿Por qué? Porque no le daba valor, no le interesaba. Y esa primogenitura y ese derecho de hijo mayor incluía la herencia espiritual. Él la rechazó, porque su propósito y su prioridad no era Dios. En cambio, Jacob sí, tenía defectos, lo engañó, era astuto, ¿no? Él le robó esa primogenitura, después le roba la oración del padre, porque el padre era ciego, no los veía, así que él los conocía por el olfato, y Jacob, con su madre Rebeca, que lo ayudó, fue astuto, ¿no? Se vistió con pieles y se puso todo lo que usaba el hijo mayor para que oliera como olía Esaú, y Jacob le dijo, el olor es de mi hijo Esaú.
pero la voz es de mi hijo Jacob. No, soy yo, padre, te traje la casa que me pediste. Acá está, comé y bendecime. El padre comió y le dio toda la bendición del hijo primogénito a Jacob. Aunque Jacob lo engañó al padre en ese sentido, en realidad Esaú ya había despreciado esa bendición. Y Jacob recibió esa bendición. Esaú prometió matarlo cuando dice, cuando muera mi padre lo voy a matar. Así que Jacob tuvo que huir. Huyó sin nada, sin dinero, sin riquezas, pero con la bendición de Dios. Él huyó con la única cosa importante, con las promesas de Dios para su vida. Dios le apareció en el camino y le dijo, yo soy soy el Dios de tu padre Isaac y de tu abuelo Abraham. Te voy a bendecir y voy a cumplir mis promesas que le di a ellos. ¿A quién se lo dijo? A Jacob. ¿Por qué? Porque Dios amó a Jacob. Ya había elegido a Jacob porque era el corazón de Jacob. Así que la bendición de Dios viene sobre aquellos que la aprecian, aquellos que la valoran y aquellos que la atesoran, aquellos que luchan por tenerla. Más adelante, después, en ese momento que Dios les da esa palabra a Jacob, él había tenido una experiencia, se había acostado a dormir mientras iba de camino a la casa de su tío para escapar de Saúl y además encontrar una mujer con quien casarse, para no casarse con una mujer filistea, con una mujer cananea, porque Saúl se había casado con ellas, se había casado con 2 mujeres cananeas. Y sus padres estaban heridos, porque él se estaba casando con mujeres paganas. Y cuando él supo que a sus padres les molestaba, fue y se casó con la hija de Ismael, o sea, con una prima de él, con Ismael, que era el hermano de Isaac, hijo de la esclava de Sara. Así que él hizo cosas para ofenderlos, para molestarlos. A propósito se lo hacía. Dice, cuando él supo, fue y se casó con una mujer que era la hija de Ismael. Así que mire, mientras tanto iba Jacob camino a buscar una mujer dentro de sus parientes para continuar con la línea de la fe y la línea de las promesas de Dios. Y en el camino él tuvo esa experiencia con Dios, quedó dormido y vio una escalera en un sueño y ángeles que subían y bajaban al cielo y que Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre Isaac y de tu abuelo Abraham, y le hace la misma promesa. Cuando él se despierta, dice, esto es una cosa, es un lugar tremendo, esto es casa de Dios y puerta del cielo, y levanta allí una estela, un altar, y hace un compromiso con Dios, hace un pacto con Dios. Y después sigue su camino. Antes mencioné que en ese pacto con Dios él dice, si tú me provees, si tú me prosperas, si tú me bendices, te voy a dar el diezmo de todo. Así que mire, en esa época ya estaban hablando del diezmo. Habló del diezmo Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué es importante? Porque es un principio entonces de relación con Dios. Cuando él dice que le va a dar el diezmo, si dice, si tú me provees, si tú me prosperas, si tú me bendices y vas adelante en mi camino y me abres las puertas y me llevas a buen término en toda mi vida, yo te voy a reconocer y te voy a dar el diezmo de todo. Así que cuando uno le da el diezmo a Dios, está reconociendo que es Dios el que le bendice. Eso lo dijo Jacob de camino. Y llegó allí a la casa de su tío y bueno, en todo el relato encontramos que él fue una persona bendecida. A pesar de que el tío también lo engañó, como él había engañado a su hermano, el tío lo engañó a él, todo ese proceso no pudo robarle la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es imposible que la pierda. Si usted la atesoró en su corazón, no importa que lo quieran engañar, no importa que se levanten enemigos contra ustedes, no importa lo que pase en su vida, la bendición de Dios usted nunca la va a perder. El apóstol Pablo lo dice así, porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Dios eligió y es irrevocable. Cuando una persona recibe el llamado de Dios, se acepta el llamado de Dios y le rinde su corazón al Señor para seguirlo y obedecerlo, esa bendición de Dios no se la puede robar nadie. La herencia espiritual que tiene usted, nadie se la puede quitar. Esa es la mejor herencia. Uno puede dejarle buenas herencias a sus hijos, materiales, pero lo más importante que nuestros hijos, los hijos de ellos y los hijos de todos ustedes, si ustedes son coherentes en su hogar, les enseñan a sus hijos o ven en ustedes sus hijos que ustedes lo que hacen acá lo hacen allá también. El conflicto de los hijos cuando ven que los padres en la casa hacen una cosa y en la iglesia hacen otra. Entonces dicen, mejor lo voy a ver en la iglesia, porque acá en casa no me gusta como es. Y ven una incoherencia en la conducta. Pero cuando los hijos ven que los padres son coherentes, no que son perfectos, que son coherentes, pasan por alto las cosas que seguramente necesitan mejorar y toman la herencia espiritual.
aprenden, siguen el camino del Señor. Por eso nosotros nos gozamos que ellos también han tenido esa experiencia viendo a nuestros hijos, pero también yo les puedo asegurar a ellos que sus hijos van a seguir ese camino. Van a tener esa herencia espiritual, van a tener ese legado de generación en generación, mientras ellos siguen tomando las bendiciones de Dios, porque la promesa fue para Abraham. Después se la pasó a Isaac, después se la pasó a Jacob, después se la pasó a los 12 hijos de Jacob. Después Dios se enfrentó con Isaac y con Jacob una vez más, y luchó con el ángel en Peniel, y el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será ahora Israel, porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. Y a partir de allí nació la nación de Israel, con la bendición de Dios y la promesa de Dios. Ellos procuran esa promesa, entre paréntesis, ellos procuran esa promesa hoy, pero han rechazado aquel que es el cumplimiento de la promesa de Dios, que es Jesús, el Mesías. Pero un día le reconocerán. Mientras tanto, el rechazo de ellos hizo que nosotros seamos salvos. Que Dios se volviera a nosotros, a usted y a mí, para salvarnos, para darnos esa herencia eterna a nosotros, porque le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente la de Israel, todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué herencia quiere usted? ¿Cuál es el legado que usted quiere recibir? ¿Una herencia solamente material? Cuando el creyente viene a Dios y solamente le pide cosas materiales, como otras veces he mencionado, estas teologías extrañas que hay, ¿no? Que miran lo secundario, pero dejan de lado lo importante. Entonces el creyente viene a Dios a pedirle un legado, una herencia material. Bueno, Dios le puede bendecir, pero no tiene más que eso. Esaú no tuvo más que eso, cosas materiales. En cambio, Jacob tuvo toda la herencia. Tuvo la herencia espiritual y también la herencia material. Si usted le rinde su corazón al Señor y acepta el señorío de Cristo sobre su vida, y usted dice, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí, quiero esa herencia espiritual, ese legado espiritual, esa herencia eterna que tú prometes en tu palabra, yo la quiero recibir, no tenga duda que va a recibir eso, más todo lo que usted necesita. Dios le ha hecho una promesa por medio de Jesucristo. Le ha dado su Espíritu Santo para que usted tenga certeza y la atesore y la espere, viva en ella. Si no tiene a Cristo en su corazón, obviamente no va a poder. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, permita que Él sea su Señor. Porque la dificultad del creyente está en el señorío de Cristo. Hay creyentes que no tienen a Jesús como Señor, solamente lo tienen como Salvador. Pero después en su vida hacen lo que quieren. Y eso no sirve. Sirve que Él sea el Señor. Él es el único Señor y el único Salvador.